estudiantes que están así perdidos en Facebook y en el ordenador y mi profesora, y la verdad es que una sala llena de gente que verdaderamente no tiene la obligación de venir a escucharme, pues me agrada muchísimo. Y luego deciros una cosa, que aunque yo se acabe la charla hoy, por favor, si necesitáis alguna pregunta, yo no me voy a morir, yo me voy a Islandia, tengo un email, es mi trabajo, y mi trabajo allí en la Universidad de Islandia es un poco parte de mi trabajo, se lo explicaba a los organizadores. Después de la crisis, la universidad fue bastante criticada por el haber estado en una torre de... Quizás me ponga de pie para que me vean desde allí. ¿Me pongo de pie mejor? Sí, vale. Bueno, pues... a ver cómo ponemos esto. Bueno, pues después de la crisis, en el 2008, la Universidad de Islandia fue criticada en un informe del Parlamento, que se hizo al Parlamento islandés, pues por lo típico que se critica a los profesores universitarios. Vivimos en nuestra torre de Babel, hacemos investigaciones económicas o jurídicas, etcétera, que se publican en revistas, etcétera, pero realmente ese conocimiento no sirve a la sociedad. Y entonces la pregunta fundamental que se hizo el Parlamento es: si nosotros tenemos una universidad pública, ¿cuál es la Universidad de Islandia? Y lleno de expertos, de juristas, bueno, somos muy poquitos, es una universidad pequeña, como en la Facultad de Derecho somos 25, ¿para qué sirvió? ¿Dónde estaban estos expertos cuando el país se estaba hundiendo? ¿Por qué no avisaron? Es cierto que algunas personas intentaron avisar, pero también es cierto que hubieran debido ser muchísimo más. Entonces, a raíz de ese momento, bueno, pues nuestra rectora nos anima, y en el informe de evaluación anual que tenemos una vez al año, tenemos que decir qué actividad de servicio a la comunidad hemos hecho. Y esta charla, pues, es un ejemplo de esta actividad que yo contribuyo a dar: medios, prensa, televisión, artículos en periódicos, reuniones con colegios, cualquier cosa, ¿no? Nos dan unos puntitos y una vez al año, pues igual un pequeño bonus, pues nada, igual te dan 30 euros. Pero bueno, no es el dinero, es el que una vez al año los profesores universitarios tenemos que explicar qué hemos hecho para contribuir a crear una sociedad mejor. O sea que yo estoy encantada de estar con vosotros hoy, no me enrollo más, pero vamos al tema. Tendréis muchísima curiosidad. Elvira en Islandia, podéis llamar Elvira. Qué raro, pues sí, mi madre también me lo dijo. Yo hace 12 años, voy a hacer una historia muy breve, hace 12 años conocí al que es mi marido, un islandés, haciendo trekking en Noruega. Yo era muy montañera y tuve una ceguera de montaña, me quedé ciega durante 24 horas y él fue mi ángel guardián y me ayudó cuando no podía ver, cuando me llevó al médico. Yo le di el pasaporte, el dinero, todo, le dije: llévame a un hospital, por favor, no veo nada. Y cuando abrí los ojitos, pues me dieron unas gotitas y allí estaba mi marido con los ojos azules, sonriendo. Y dije: ay, este chico es para mí. Y bueno, pues fue mutuo, y entonces hace 11 años ya nos casamos en Canarias, porque yo soy madrileña, pero Canarias es mi tierra de adopción, la que yo he elegido con el corazón, porque es la que más me gusta, y me fui a vivir allí. Yo siempre digo que me hubiera casado con él de todas maneras, pero el irme a vivir a Islandia y aprender islandés, hoy quizás no lo hubiera hecho, porque es un idioma tan difícil, que ya después de 10 años he renunciado a pensar que algún día lo dominaré. Mi hija de 7 años y sus amigas hablan mejor que yo, y cuando las invito a merendar siempre me confundo y siempre se ríen. 2 años que tardé. Yo siempre lo digo a mis estudiantes cuando se quejan: no os quejéis. Yo cogí un avión y en 5 horas me convertí en analfabeta. No sabía leer, ni escribir, ni hablar. Y tardé 2 años enteros. Pero soy muy persistente, muy obstinada, y dije: no, yo no quiero irme de este país. Si algún día me voy será porque yo quiero. Y hoy es la misma situación. El idioma no me va a echar. Bueno, hace 5 años, entonces yo hice mi vida, me dediqué a aprender islandés, seguí un poquito trabajando para la Comisión Europea, trabajos, iba y venía. Y hace 5 años se convocó una plaza en la universidad de derecho, experto en derecho europeo, me presenté, y gracias al derecho europeo y al principio de la no discriminación, pues yo fui la más, ¿cómo se dice?, la más cualificada, y entonces pues no tuvieron más remedio que dármela. No es que quisieran o no, es que era así. Empezamos el primer año un poquito, en fin, yo no sabía cómo iba a ser enseñar allí, me pusieron a prueba, tuve que enseñar islandés. Pero bueno, congeniamos, la cosa funcionó y llevo ya 5 años allí.
Y gracias a un sistema de promoción interna pues, que es basado en el mérito, en la investigación, en los méritos propios, digamos, no tengo que esperar a un jefe de departamento, ni a un rector, tal. Yo una vez al año presento mis informes, qué he hecho, qué publicaciones he hecho tal, y vas promocionándote hasta que, bueno, pues hace 2 años ya me nombraron catedrática y eso significa que tengo muchísimo más trabajo. Pero bueno, así es, tengo el mismo sueldo, pero tengo mucho más trabajo. Pero bueno, no importa. Entonces, a mí me habéis puesto ya a la charla, pero un poco para que entendáis quién soy yo, ¿vale? Y qué hacía yo en Islandia en el año 2007, 2008, etc. Yo el primer año tuve un perfil así muy bajo porque no sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros y tampoco, bueno, me estaba aclimatando. Y justo cuando llevaba ya 1 año en la universidad es cuando sucede la crisis y a partir de ese momento me prometo a mí misma, bueno, pues lo que esté por mis manos de contribuir con mi investigación y como ciudadana, pues lo haré, porque lo que no puede ser es que nos hayan destrozado, el país se haya hundido. Y me sentí un poco responsable de, pude haber hecho esto, pude haber dicho tal, bueno, pues ahora estoy haciendo precisamente lo contrario, ¿no? Por mí que no quede, yo lo hago. Me ha puesto en la charla el título El ejemplo islandés y yo se lo explicaba a los organizadores. El otro día en la universidad fui más provocativa, un poco animando a los estudiantes a ser críticos, pero creo que aquí mi labor, vosotros sois ciudadanos críticos, no estaríais hoy aquí si no lo fuerais. Creo que mi labor hoy es un poco lo contrario, es deciros, avisaros. Sí, Islandia es ejemplo de muchas cosas, pero lamentablemente la información que os está llegando es parcial, no se ajusta totalmente a la verdad, ¿vale? Y como vosotros de aquí vais a lanzar luego opiniones, porque el grupo se llama Así se puede, etcétera, etcétera, creo que es mi obligación moral y como profesora el explicaros, y así se lo he dicho a la radio ahora, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, así es. El problema fue muy grave en Islandia y está siendo muy grave en Europa. Se han tomado decisiones, leyes, etc. Nada es gratuito. Y eso ha tenido un precio muy alto y unas consecuencias para la sociedad que ahora os contaré. Entonces, mi intención, si os parece bien, es ahora en 20 minutos contaros, intentaros resumir qué es lo que ha pasado en Islandia, qué decisiones se han tomado y luego la otra cara de la moneda. Porque mi marido, y ahora lo diré, lleva 3 años con un grupo de compañeros, ciudadanos, etcétera, que se reunieron en la plaza delante del Parlamento de Reykjavik, crearon un partido político. Yo no estoy en este partido político, están ellos, pero los conozco perfectamente, y crearon un partido político, el Movimiento Ciudadano, consiguieron 4 diputados en las elecciones del 2009. Y realmente cuando yo escucho a este partido político o a esta gente que a veces me cruzo con ellos, pues, tomando un café en Reykjavik o lo que sea, porque es muy pequeñito, realmente si hablarais con ellos no pensaríais para nada que Islandia es un ejemplo. Para nada, porque la oposición allí también está denunciando muchísimos problemas. Entonces yo os voy a trasladar, me vais a perdonar que os rompa un poco el mito, pero creo que es mi obligación el explicaros. Y luego al final de la charla, si os parece, os podré decir, creo yo, qué es lo que pienso que de Islandia se puede seguir, qué es lo que es comparable y qué es lo que pienso que puede funcionar, puesto que yo estoy entre las 2 culturas, y otras cosas que pondría un punto de interrogación, porque hay que estudiar más. No sé si esas soluciones son exportables a Europa y desde luego a España. Entonces, a ver que no me despiste con el tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 7:30, 8? No sé. La idea era media hora más para la exposición y luego para tener para debate también otra media horita. Vale, yo tengo tiempo, vamos, que he venido aquí, me gusta terminar las cosas, tengo tiempo, es para organizarme un poquito. Bueno, ¿me oís desde el final? ¿Me oís? Vale. En octubre del 2008, digamos que Islandia sufre lo que nosotros hemos llamado allí una guerra económica. Una guerra porque durante 1 semana, 2 semanas, la sociedad se paralizó, nos quedamos todos pegados a la televisión, a las noticias, etc., observando, impotentes,
cómo un sistema se colapsaba, se derrumbaba delante de nuestros ojos sin poder hacer nada. Y ocurrió prácticamente en una semana, máximo 2. La gente se quedó en casa, solo los turistas se paseaban. Os estoy contando un poquito el ambiente, ¿no?, que se vivió. Se derrumban, se cae, quiebra Lehman Brothers en Estados Unidos, se seca el mercado interbancario, los bancos islandeses que no tienen fondos porque se financian a 3 meses de préstamos entre ellos, se quedan sin fondos, y entonces al acabar el tercer trimestre, a finales de septiembre, pues no pueden afrontar los pagos que tienen pendientes. Piden ayuda al Banco Central, el Banco Central islandés ya les había ayudado. En esos momentos se pide ayuda por el Banco Central, y me imagino porque por el gobierno, a todas las instituciones y bancos centrales posibles del mundo, pero digo Estados Unidos, Canadá, países escandinavos, Japón, China, etcétera, nada. La nada de la nada, y entonces no hay otra solución, pero es que no hay otra solución que adoptar una ley de emergencia nacional, que se adopta pues lo típico, el viernes te dicen que todo está bajo control, el fin de semana hay reuniones, la prensa intentando informar, pero no se sabe, y el lunes, martes, pues nos levantamos con la nacionalización primero de un banco, y luego durante la semana siguieron los otros 2 bancos, y se derrumban, bueno, pues como un edificio que dinamitas. Y esa fue la ley de emergencia nacional. ¿Qué es lo que hizo esa ley de emergencia nacional, que a veces se está citando como ejemplo? Pues una solución que era bastante americana, y precisamente por ser bastante americana tuvo un defecto, que no contó con el derecho europeo, pero yo os los cuento. Se separaron los depósitos de todo otro tipo de productos. Entonces, depósitos son cuentas corrientes. Depósitos son cuentas corrientes que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Esos depósitos que estaban en Islandia, bien fueran de islandeses, de chinos, americanos, europeos, etc., como estaban en el territorio islandés y afectaban a la economía islandesa, se trasladan a 3 nuevos bancos. Los 3 bancos comerciales más importantes se declaran en quiebra y se crean de la noche a la mañana 3 nuevos bancos. Y esos depósitos, sin límite alguno, se pasan de los antiguos bancos a los nuevos. Esto os parecerá una solución, bueno, luego lo comentaremos. Fue una solución muy cara, porque el Estado, que no estaba endeudado, de la noche a la mañana tuvo que recapitalizar a los bancos. Ha sido muy criticada desde la izquierda, porque no tuvo que poner el dinero en efectivo. Al mismo tiempo se hizo una declaración política que los islandeses, residentes, etcétera, no tenían por qué sufrir pánico porque aquello estaba garantizado. Pero yo, como jurista, distingo perfectamente una declaración en la radio de lo que es una ley. La garantía era política. La garantía es hasta que deja de garantizarse. El primer ministro dijo: ¿está garantizado? Sí, está garantizado porque lo dice usted, hasta que mañana no está garantizado. ¿Por qué? Porque la reglamentación en realidad es la misma. La directiva que tenemos allí era garantía hasta 20.000 euros por institución y por persona. Lo cual quiere decir que si todo el mundo sacaba el dinero a la vez, no había garantía ninguna. Pero en fin, la gente se lo creyó. Lo importante es que no hubo con esa, digamos, declaración política se frenó el pánico y la vida continuó. Otra solución, igual americana, se adoptó con respecto a los depósitos que no estaban en Islandia y que no afectaban a la economía nacional. Y son los famosos depósitos de la entidad Landsbankinn Icesave, que son los que han dado lugar luego a los 2 referéndums. Y esos depósitos se estimó, claro, porque hay que recordar que al mismo tiempo que se crean esos 3 nuevos bancos, la corona islandesa, la moneda, la deprecian el 50%, se hunde y se instala un corralito. Es decir, no se puede sacar dinero del país. Solo con una operación debidamente justificada. ¿Me compro una casa? Bueno,
Pido permiso al Banco Central de Islandia, ya me lo dará o no me lo dará. Para daros un ejemplo, yo ahora vengo a la Universidad de La Laguna a dar unas clases. Para sacar dinero de Islandia, me dejan sacar con la tarjeta Visa si estoy aquí. Bueno, vale, pero ¿cuánto es el límite de la tarjeta Visa? 2.000 euros al mes. Saben perfectamente que no me voy a comprar un coche con eso. Yo tengo que ir al banco con mi billete de avión, mi pasaporte y comunicar, quiero hacer este viaje. Ellos lo fotocopian todo, como en Islandia todo está informatizado, pueden incluso confirmar con la agencia de viajes o con Icelandair, es verdad, este billete electrónico está emitido, se supone que voy a embarcar, podrían reclamármelo, podría hacer el truco yo, decir, pues me compro un billete barato y luego no me voy. Si me descubren, primero, billetes baratos no hay. Cuesta 500, 600 euros ir a Islandia y volver, con lo cual el truco sale bastante caro, pero aún así el banco podría confirmar que yo he embarcado para autorizarme a sacar 2.000 euros por persona por mes. Y ya está. Tengo unos amigos, él es científico, trabaja ahora, vivieron en Islandia, les pilló toda la crisis, compraron un piso, etc. Se han ido a Australia a trabajar. Ella es española, él es alemán. ¿Pueden vender el piso que compraron allí? Sí, no les dicen que no, pero no pueden sacar el dinero. Vale, entonces, los depósitos islandeses se mueven a esos bancos, se instala el corralito y se deprecia la moneda al 50%. Me diréis, pues vaya ejemplo islandés, pues eso digo yo. Vaya ejemplo islandés. Bueno, y entonces, los depósitos que estaban en Landsbanking de esta cuenta iSafe, que era un banco por internet que daban el 7% o lo que sea, se decide que no son situaciones comparables, que eso se va a pagar en divisas y además va a salir del país y entonces la metodología es diferente. Esos depósitos se pagarán mediante la quiebra del banco, con los activos del banco privado. Y la idea es, esto es un banco privado, va a la quiebra, a esos depósitos se les da la prioridad absoluta número 1, la número 1, de tal manera que todos los activos del banco vayan a cubrir esos depósitos. Y también es muy importante, sin límite, porque la directiva europea, tal y como estaba incorporada a Islandia, solo obligaba a 20.000 euros. ¿Entendéis? Entonces, cuando vienen estos acuerdos iSafe que se nos imponen por el Reino Unido, por Holanda, incluso por la Unión Europea, que en la sombra, según mis fuentes, pero son fuentes muy buenas de diputados del Parlamento islandés, que han tenido acceso a esos documentos que nunca fueron públicos, pero que sí fueron consultados por los diputados, cuando desde, digamos, el extranjero se impone a Islandia que ahora vais a asumir la responsabilidad del Estado automática, deuda soberana, garantizada con todos vuestros bienes pasados, presentes y futuros para pagar esos depósitos y los intereses, los islandeses dicen no, la directiva no está clara, el fondo de garantía de los depósitos ha quebrado, nosotros no estimamos que estas situaciones sean comparables, nosotros queremos que se utilicen los activos del banco. Y con esa es una deuda privada, son bienes privados. Y cuando sepamos, porque nunca lo supimos, si falta algo, porque los ingleses y los británicos decían, no os preocupéis, si con los bienes del banco se cubrirán el 90 al 100% de la deuda. Pues se decía, bueno, pues quedaros con los activos del banco y cuando sepáis qué es lo que falta, hablamos. Y en ese momento uno puede firmar una responsabilidad del Estado. Ahí detrás estaba, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional y la política que sigue normalmente el Fondo Monetario Internacional en África, Asia, etcétera, países que van a la quiebra, de garantizar, convertir deuda privada en deuda soberana. ¿Me entendéis? Cuando digo, porque claro, una deuda privada se cobra o no se cobra. Ahora bien, una deuda soberana del Estado, con prioridad absoluta, yo le expliqué, yo fui la primera jurista, y eso estoy orgullosa, que cuando por fin conseguimos que esos acuerdos se presenten a la sociedad islandesa,
me convocan un viernes, me convoca este partido político, me dice, por favor, ¿puedes examinar estos acuerdos? El lunes por la mañana tenía el Parlamento islandés, el primer informe era el mío, y yo dije, no, esta metodología no. ¿Por qué? Pero si es que no se respeta el poder legislativo islandés, ni el ejecutivo ni el judicial. Si no pagamos un mes, digamos, si uno negocia con el banco, tiene un préstamo, si no se pagaba un mes, podían reclamar inmediatamente toda la deuda y todos los intereses y empezar a confiscar bienes del Estado. Hospitales, escuelas, aviones de Islander. Esto se convierte en la Cuba del Norte, como nos llamamos ahora. Un avión que despega de Reykjavik, que aterriza en Londres, confiscado. Así era, así era. Yo como jurista, yo no podía dar permiso. Digo, ¿qué queréis hacerlo políticamente? Adelante, pero yo no puedo decir que es aconsejable. Yo lo que aconsejo es, las víctimas han sido indemnizadas en Holanda, en el Reino Unido, por sus fondos de garantía, se ha convertido en una deuda entre Estados. ¿Qué prisa hay? Negociemos, estudiemos la directiva, estudiemos los problemas de derecho europeo que hay y lleguemos a una solución que rige para todos los países del espacio económico europeo. Porque claro, a mí lo que me parecía muy preocupante es que la Unión Europea negó toda responsabilidad en el asunto, dijo esto no es un asunto de derecho europeo, del mercado interior, allá es una disputa bilateral entre entre Islandia, Reino Unido y Holanda. De tal manera que si Islandia firmaba esos acuerdos y dentro de 2 o 3 años la situación se repetía en Grecia, en España, en Italia, nos podían decir directamente, pero estos acuerdos no pertenecen al orden jurídico europeo, estos acuerdos vosotros los firmasteis porque sí. Una cosa es un tratado internacional o un acuerdo bilateral entre Inglaterra e Islandia y otra cosa es una sentencia del Tribunal de la EFTA o del Tribunal de Justicia, que es una fuente del derecho. No sé si me entendéis. La idea es que queréis chocolate, queréis decir que cuando un fondo de garantía de depósitos, que ha ocurrido ya en España en octubre, noviembre, escuché en las noticias que ya no tenía fondos porque ha tenido que pedir prestado fondos. Si un fondo de garantía de depósitos quiebra, ¿hay una responsabilidad automática del Estado? ¿Lo queréis así? Muy bien, pero que así sea para 30 países, no solo para uno. Bueno. Y luego, ya para terminar un poquito la historia, los inversores, y eso quiere decir que todo lo que no fuera depósito puro y duro, todo lo que los bancos nos colocan, este fondo, este no sé qué, este activo y tal, que nadie entiende muy bien lo que es, todo eso de la noche a la mañana pasó a valer 0 prácticamente. Nosotros teníamos pues 1 millón de las antiguas pesetas en bolsa, en los bancos, en uno de los bancos, como bonos del banco, acciones del banco, lo que sea. 0. Ese es el precio. Gente que yo conozco, pensionistas, han perdido todos sus ahorros. ¿Por qué? Porque los bancos llamaban a la hora de cenar. No lo tenga usted en una cuenta corriente, que no le produce. Compre este fondo, compre tal, invierta en el banco tal. La tía anciana de una amiga mía, que el otro día me la encontré, con muy buen tino me decía, yo siempre sospeché, yo nunca les hice caso, porque si los bancos iban tan bien, ¿para qué necesitaban mis pequeños ahorros? Mira la cultura que tiene la gente mayor, ¿eh? Si este banco va tan bien, si todas las noticias que hay en el periódico tal, ¿por qué se molestan en llamarme a mi casa y pedirme a mí mis 2.000 euros? Hay algo que falla, evidentemente que lo había. Bueno, pues todo lo que no fue depósitos se perdió, se consideró producto de inversión, se perdió. Gente que yo conozco, que estaba cambiando de pisos, que había vendido uno, iba a comprar otro, en fin, se ha perdido muchísimo dinero, muchísimo dinero. Los fondos de pensiones, se ha perdido muchísimo dinero. Entonces el ejemplo islandés, perdonad, pero también eso es parte del ejemplo islandés. ¿Qué crítica se ha hecho a esta ley de emergencia nacional? Pues 1, que era carísimo para el Estado. 2, que realmente el 95% de la población no tenía más de 50.000, 60.000 euros. Pero hubo un 5% de la población, los archi-hipermillonarios, que se fueron de rositas. Se lo hemos garantizado todo.
Entonces la izquierda dice, vamos a ver, había necesidad de garantizarlo todo. Y entonces ellos contestan, bueno, los fondos de pensiones, las nóminas de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no se podía quizás haber incluido una cláusula que dijera se garantiza hasta 50.000 euros, hasta 100.000 euros, y lo demás ya se verá. ¿Es una empresa para pago de salarios? Sí. ¿Es un fondo de pensiones? ¿Es un fondo del cual depende la seguridad social, las pensiones? Vale, pero, en fin, para seguiros contando. Entonces, yo creo que la disputa de Icesave y lo del corralito y la devaluación, pues ya os lo he contado. En estos momentos está la disputa pendiente de tratamiento por el Tribunal de la EFTA. El capital se va a reembolsar y se está reembolsando ya. Islandia está devolviendo la deuda, lo está, a pesar de que no se menciona en los periódicos. La cuestión es, a ver, se está devolviendo 3 años más tarde y sin interés. ¿Qué pasa con eso? Y eso lo tendrá que decidir el Tribunal de la EFTA. Otra idea que es un poco difusa. Los ciudadanos han rechazado el pago de la deuda de los bancos. Sí y no. La deuda extranjera, lo que se rechazó es darle el estatus de deuda soberana. ¿Vale? Pero lo que no se rechazó fue la obligación. La obligación existe, es la metodología. Es la metodología. Y luego, la deuda islandesa, es decir, todos los estropicios, por ejemplo, quebraron los 3 bancos más importantes al principio, pero luego quebró mi banco, que era una caja de ahorros de Reykjavik, que podría ser como Caja Madrid o Caja Canarias. Las cajas de ahorros quebraron después, porque no pudieron sobrevivir. Eso ha sido recapitalizado por el Estado también. Pero como no era deuda extranjera, como el gobierno no necesitaba la autorización del Parlamento para firmar eso, pues a nosotros no se nos ha preguntado. Entonces, las mismas noticias escandalosas que hay en España, las hay en Islandia. A ver, los bonus, estas cajas, esto de más allá, y nosotros pagando y pagando y pagando. Pues claro, es igual, es lo mismo. Lo que pasa es que es deuda islandesa y no estamos en el Financial Times, a nadie le importa. Luego también estamos pagando, digamos, pero ya eso es más general, pues desempleo, pérdida de trabajo, y subidas de impuestos, en fin, ya lo dejo para el final. ¿Qué es lo interesante que está saliendo hoy, por ejemplo, en las noticias? ¿Qué se creó? Claro, esto fue un shock para todos, y entonces hubo muchas protestas y en febrero del 2009 cae el gobierno, era una coalición parlamentaria y hubo una reunión, bueno, hubo protestas ante el Parlamento y hubo un grupo, pues digamos 20, 30, 40 ciudadanos, no fue más, que se dedicaron a imitar pues el movimiento argentino, ¿no? De las sartenadas, caceroladas, etcétera, salvo que llevaron tambores y empezaron a coger el ritmo de protesta, ¿no? Al principio estaban un poquito más descoordinados, pero luego empezaban pum, 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 y cantaban, y cantaban, y cantaban, una cosa que en islandés era Vanhæf Ríkisstjórn, que es gobierno incompetente. Y yo cantaba, con mi hija era pequeña, pues yo me asomaba por allí de vez en cuando y yo decía bless, bless, que significa adiós gobierno, ¿no? Que no es hacia el adiós gobierno, adiós gobierno. Y al cabo de 10 días, bueno, pues es que el Parlamento no se podía reunir, porque imaginaros que esto es el Parlamento y afuera hay una serie de tambores de guerra y hogueras, que, bueno, todo muy pacífico. ¿Por qué hacían hogueras? Porque no se veía nada, era en pleno del mes de invierno, había nieve, era 0 grados y se tenía que calentar. O sea, no era una demostración de violencia ni de nada, sino simplemente, pues bueno, pues hacía frío y ellos se calentaban. Y cogieron el ritmo y entonces el gobierno no pudo resistir. Y el gobierno dimitió. Llegó otro nuevo gobierno, que esta vez hubo nuevas elecciones, y entonces llegó ahora está una coalición pues, de socialdemócratas e izquierda. Han hecho prácticamente la misma política que hubieran hecho los anteriores. O sea, no nos engañemos, no nos engañemos. El ministro de Economía y Finanzas, que durante 30 años ha criticado el Fondo Monetario Internacional, ha sido la mano derecha del Fondo Monetario Internacional en Islandia. A ver, donde dije digo Diego. Lo mismo, lo mismo.
Hasta hace poco, en septiembre, hicieron una conferencia para celebrar la partida del Fondo Monetario Internacional y este señor, este buen amigo mío, pues que, vamos, que no es amigo, que en fin, no me escucha, pero no tengo ningún problema personal con él, pues nos decía que el Fondo Monetario Internacional había sido el amigo número 1 de Islandia, que siempre nos había querido muy bien y que él estaba encantado de la colaboración. Bueno, una persona que durante 30 años les ha criticado, o sea, digamos que es equivalente. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la opinión pública, claro, había que hacer algo, porque ese derrumbamiento de una sociedad pues no se podía tolerar. Y entonces se prometió, hubo el compromiso político, que eso yo creo que es muy importante, de averiguar la verdad, averiguar qué había sucedido, y esto fue un informe que se encargó a un comité de entre 4 y 10 personas muy importantes, y allí había profesores de ética, de administrativo, etcétera, y es el informe de la verdad, que lo llamamos nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces hubo este comité que hizo un informe de 2000 páginas, que no tiene desperdicio, sobre qué es lo que había pasado y por qué se había quebrado todo el sistema, y luego se creó una Fiscalía Especial de Delitos Económicos. No se quiso presentar, claro, no se quiso presentar ningún jurista ni ningún juez, porque todos están relacionados entre otros. Es que es una sociedad muy pequeña, son 300.000 personas. Todos son primos, parientes, etc. Hay una base de datos en Islandia, se llama el Libro de los Islandeses, en el que uno puede autorizar estar pasiva y activamente. Digamos que, entonces, mi marido a veces lo hace, entra y dice, a ver, antes de hablar mal de una persona, voy a ver, no vaya a ser que seamos parientes. Entonces metes, dices, pues yo y el ministro de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Y resulta que te da los grados de parentesco, te dice, pues tienes tu familia, hasta tu tatarabuelo era hermano de tal, estáis relacionados en un tercer grado, en un cuarto. Normalmente todo el mundo está relacionado en un cuarto o quinto grado. Es muy difícil, es muy difícil. No se presentó ningún jurista, pero se presentó, digamos, el notario público que se reían de él, decían, ¡ja! El sheriff de Akureyri, ¿no? De una ciudad pequeñita. ¿Qué ambiciones de grandeza? Bueno, pues este señor está avanzando y han contratado a una plantilla de 90 personas, prácticamente 100 personas. Es impresionante. Os digo, la Facultad de Derecho de la universidad pública más grande del país somos 25, para que os hagáis una idea. Sí, esto es prometedor. Digamos, el informe de la verdad, la determinación de responsabilidades. En este informe es en el que se dice que hay 4 personas que cometieron una negligencia muy grave en el ejercicio de sus funciones, y son el anterior primer ministro, Geir Haarde se escribe, pero se pronuncia Haarde, y luego 3 ministros, Asuntos Exteriores, a ver si me acuerdo bien, Finanzas y Economía y Comercio. Bueno, digamos que 3 ministros y el primer ministro. Lamentablemente, digo lamentablemente porque mi opinión personal es que deberían haber sido procesados los 4, que son los que Informe de la Verdad dice que cometieron una negligencia grave. ¿Qué es lo que pasó? Que este procedimiento, entonces, no me voy a confundir. Hay un proceso, hay una Fiscalía Especial de Delitos Económicos que está investigando, y esta investigación tardará ya llevan 3 años, pues 4 o 5 años en producir resultados. Solo hay titular del país, no por meterme en el país, sino porque es un hecho, ¿no? Islandia enjaula a sus banqueros. No, es incorrecto. Es incorrecto. Los banqueros han sido llamados a testimoniar, imputados, están prestando testimonio, todavía no están enjaulados. Pasaron unas horas pues, detenidos, previas a la prestación de la declaración, y luego se han ido a su casa. Y de hecho no viven en Islandia, viven en Luxemburgo, en Londres, en Rusia, en Suiza, etc. Nosotros sabemos perfectamente que todos los bienes están en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en fin, en Luxemburgo. Los banqueros no están enjaulados, ni mucho menos. Y hay muchos de ellos que están jugando al dominó, porque han cambiado de las fichas verdes a las fichas rojas. Trabajaban para un banco y ahora trabajan para otro.
o están en los comités de liquidación de los bancos ganando sueldos que son inmorales. Yo, perdonad, pero es que todas estas cosas os las tengo que decir, ¿vale? Lo siento, porque igual creía que... pero estas cosas os las tengo que decir. Hoy por hoy hay una persona que está condenada por sentencia firme, que es un alto funcionario, digamos, sería el secretario de Estado de Economía y Comercio, me parece el segundo de a bordo del Ministerio de Finanzas, que está condenado por abuso de información privilegiada porque vendió en septiembre, octubre, una semana antes de la crisis, si me acuerdo bien, sus acciones por valor de miles de millones. Y él niega que tuviera información privilegiada. Pero bueno, realmente se ha confirmado que no es así y ha sido condenado. ¿De acuerdo? Y la condena ha venido pues hace 2 semanas. Los demás, ya se verá. Contrataron a una asesora que hoy es candidata a la presidencia de la República Francesa, Eva Joly, que estuvo trabajando como asesora de la Fiscalía Especial pues un año y medio, y ella ya avisó, atención, estos procesos son muy lentos. Y cuando uno ve el informe de la verdad, se da cuenta de que, por ejemplo, la criminalidad de empresa es muy difícil. No solo por las responsabilidades, porque no está claro. El otro día fui a una charla aquí en la Universidad de La Laguna y es muy difícil. El derecho penal está pensado para personas individuales. La criminalidad de empresa no está clara, es mucho más difícil de demostrar. Y luego, a ver que se me va el santo al cielo, es que el derecho penal tampoco puede ser retroactivo y han creado a veces 500 sociedades pantalla. Entonces uno ve, este señor... eran todo hombres, ¿no? Los nuevos vikingos, todo hombres. Y eso se les ha acusado mucho, ¿no? Decir, si las mujeres hubieran mandado, otra cosa. Pero bueno, así eran todo hombres, jóvenes, entre 30, 40, 50 años. Bueno, entre un señor que es el dueño de este banco, que tiene igual un 30%, y el hecho delictivo, o supuestamente delictivo, hay 500 sociedades. Y sabemos que Luxemburgo, Suiza, las Islas Caimán, Tórtola, etc. no son precisamente países que colaboren ofreciendo información. No entiendo por qué. Porque yo realmente creo que cuando la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional decían a Islandia, paguen, lo correcto hubiera sido sí, ayúdennos a recuperar esos fondos, porque esto es un do-des. Yo les ayudo, ustedes nos ayudan, pero no, de eso no se está hablando. Islandia está en Schengen, está en el convenio Schengen, y Islandia también está no solo en el mercado interior, está también en todos estos acuerdos de justicia, en esta Europa de justicia que se nos promete, y de libertad y de seguridad, etc., ¿no? Entonces, forma parte de Eurojust, forma parte de Europol, forma parte de todas estas instituciones. ¿Por qué? Pues es una pregunta que a mí todavía me queda sin responder. Quizás un día descubra más cosas y se lo pueda contar. Bueno. Este proceso a Geir Horde, al antiguo primer ministro, hoy por fin empieza. Son las noticias más frescas que tengo hoy. Pero, y se espera una sentencia para finales de abril. La opinión pública está muy dividida en Islandia. ¿Por qué? Porque, primero, se dice, tenían que haber sido procesados 4. No solo uno. No se puede convertir a una persona en cabeza de turco. Van los 4 o van uno. Entonces, ya hace 2 semanas el Parlamento islandés tuvo que votar una moción para retirar este proceso, suspender este proceso. Pero el proceso sigue adelante. Y luego lo que es muy curioso de este Tribunal Penal Especial es que nunca ha sido utilizado. Y realmente es una institución que les viene de Dinamarca. En Dinamarca sí que ha sido utilizado. Pero la Constitución islandesa es una constitución que se les otorgó, y acabaré luego al final, se la otorgó el rey de Dinamarca hace 100 años y poco a poco fueron obteniendo la independencia, pero nunca se reformó totalmente. Y donde decía el rey danés, se sustituyó por presidente de Islandia. Ha habido otras pequeñas reformas en derechos humanos, etc. Pero básicamente, una constitución danesa de hace 100 años que tiene este Tribunal Penal Especial para traiciones, digamos, traiciones altas al Estado. Sería un tribunal, no es un tribunal de guerra, pero es un tribunal de alta traición, podríamos decir, ¿no? al país, para casos de grave negligencia criminal. En este caso criminal o militar.
militar, política, pero como no, Islandia no tiene ejército, pues no creo yo que caiga, que quepa la traición militar, pero bueno, la de seguridad sí. Y uno de los problemas que mis compañeros de la Facultad de Derecho apuntan, y que yo ahí les doy la razón, es que es extraño, no está prohibido, pero resulta un poco extraño en estos días, en el siglo XXI, que un parlamento, que es un órgano político, que el poder político del Estado, digamos, se convierta en fiscal incriminador, como se dice, en juez instructor, ¿no? Es una cosa que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no lo prohíbe específicamente, pero que imaginaros vosotros o imagínense ustedes que el Parlamento español, el Congreso, tenga que juzgar a sus propios compañeros y a un presidente de gobierno, a parlamentarios, porque allí en Islandia el gobierno también son parlamentarios, digamos que son parlamentarios y a la vez miembros del gobierno, no está tan separado el ejecutivo como el legislativo, ahora se va a separar, ¿no? Pero se elige a 63 diputados y, digamos, 15 diputados formarán parte del gobierno. Es extraño, pero es así. Ahora lo van a separar un poquito. Entonces, cuando se exige al Parlamento islandés que se convierta en un órgano instructor y que determine y que dé inicio, ¿no? Y decida que se va a encauzar, que se va a constituir ese proceso, este tribunal especial, y que hay cargos contra esas personas, en realidad estás pidiendo que Rajoy juzgue a Rubalcaba, que Rubalcaba, en fin, os podéis imaginar la dificultad. Entonces lo ideal sería, sí, es un tribunal penal especial por alta traición, pues sí que es constitucionalmente posible en una Europa del siglo XXI, pero quizás se debería separar del Parlamento, ¿no? Quizás debería ser un tribunal independiente elegido por juristas, o sea, juristas de especialistas, prestigio, independientes, etcétera, etcétera. Bueno, y luego los dos cargos más importantes al que se le acusan es precisamente pues negligencia por los depósitos de Icesave, porque el Reino Unido ya contactó a Islandia, ya avisó a Islandia diciéndole, ojo, ustedes han crecido 10 veces su Producto Interior Bruto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en el 2006, qué pasa si cualquier cosa, pueden ustedes responder por estos depósitos? ¿Por qué no, en lugar de ser una agencia, por qué no se constituyen en sucursal, en filial, y entonces la responsabilidad ya no sería de Islandia, sino del Reino Unido, que tiene, pues no sé, 60, 65 millones de habitantes? E Islandia siempre dijo no, y este gobierno dijo no, 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 no. Los bancos no estaban interesados porque el cambio de régimen suponía que no podían captar ese dinero para hacer lo que les apeteciera, que me guardo, no digo lo que hicieron, pero en fin, nos lo imaginamos, ¿vale? El régimen de una filial y una sucursal son diferentes. Entonces, lo que había en su momento les interesaba mucho porque podían recaudar depósitos en Holanda, en Islandia, repatriarlos a Islandia, desde allí no hay fronteras. Mientras que no hubiera sido posible en los otros países. Y luego también se le acusa de una falta de coordinación de sus ministros, de tal manera que el ministro de Economía no sabía lo que hacía el ministro de Asuntos Exteriores, etc. En las reuniones del gobierno pues parecía que no gobernaban. Él que dice, y que entre unos y otros la casa sin barrer, al final es lo que pasó, ¿no? Él que dice en su defensa, porque hay que contar los argumentos de la defensa, él dice, yo soy una persona de buena fe, yo asumí la responsabilidad política, pero tenía todas estas personas, todos estos ministros que me decían que todo estaba bajo control. Yo confié en mis ministros, es injusto estar yo aquí solo. Y luego, claro, que al ser él de un partido político que estaba gobernando, que ahora no está en el gobierno, esto es una revancha política. Yo no puedo ser la cabeza de turco. Yo no vi la crisis, pero vosotros tampoco. Y es que la mitad del Parlamento estaba sentado allí hace 4 años. Son los mismos, o sea, el 50% de los parlamentarios son los mismos. Entonces, ¿por qué yo sí y tú no? Y ahí tienes razón, o sea, las cosas no son tan fáciles.
Entonces yo creo que ya para resumir, yo diría pues que ¿qué puede ser un ejemplo en Islandia inspirador, ¿no? O sea, os he contado ahora, lo siento, os he matado quizás, como diría Freud, hemos matado al padre, ¿no? Lo siento. Bueno, pero era mi obligación informaros de estas cosas. Pero aún así veo muchas cosas que son importantes y que se pueden trasladar a España, como son, por ejemplo, el movimiento democrático de la calle. Yo fui a un congreso el año pasado que me encantó y me dijeron, mira Elvira, tú perteneces al movimiento de street law, la ley de la calle, el derecho visto por los ciudadanos de a pie, la justicia emana del pueblo. Así pienso yo, así dice nuestra Constitución española y así nos han educado, a mí me han educado así. Entonces, esa sensación de que el ciudadano de a pie exige información, transparencia, responsabilidad, y no es que se queda sentado en un sofá escuchando la televisión y a ver qué me cuentan, no, apaga la televisión y empieza a estudiar. Y os podría decir, y lo digo, y es que estoy completamente convencida, y lo he dicho en televisión, se lo digo a todo el mundo, que cualquier ciudadano islandés hoy en día podría participar en una reunión en Bruselas del Consejo Europeo para discutir la directiva del Fondo de Garantía de Depósitos, porque nos la conocemos de A a la Z. Pero os estoy hablando gente de 15 años y de 80 años, ¿eh? Entonces, imaginaros, allí la gente apagó la televisión y se puso a estudiar, y se puso a hablar, y todos nos pusimos las pilas. Y lo digo también, es que cuando el ministro de Economía o de Finanzas te pone delante de la mesa de la cocina una factura de 50.000 euros por familia, y te dice, pues la semana que viene o dentro de un mes, esto es lo que vamos a aprobar. Y junto a la deuda, que ahora os explicaré, privada, te ponen encima de la mesa de la cocina una factura de 40.000, 50.000 euros por familia. En divisas, porque tu moneda es la corona islandesa, que ahora es como dinero de Monopoly. Lo digo porque es que es así. Se mantiene artificialmente con este corralito, pero no vale nada. Tú no puedes ir al banco. Si yo fuera al banco ahora con coronas, me dirían, señora, ¿y esto qué hago yo con esto? Esto no es convertible. Esto, si quiere usted jugar en casa con la niña, pues bien. Pero yo no se lo puedo coger. Ni se lo vendo, ni se lo compro. Es una moneda de juguete que tenemos en Islandia, que nos sirve a nosotros para comprar el pan, para, bueno, jugar a que tenemos algo, pero porque algo hay que tener. Pero, en fin, fuera de Islandia, pues no sirve para nada. Ese esfuerzo de los ciudadanos de aprender, de levantar el velo de ignorancia, el velo de complacencia, y decir, bueno, esto hay que solucionarlo, el que sea arquitecto y especialista en recursos naturales, allí apoyará el jurista, tal, el economista, todos. Entonces hubo muchos grupos de defensa, uno de ellos, por ejemplo, el grupo Indefense, que recolectó pues, casi 90.000 firmas para presentarse al Parlamento británico, que lo hicieron, y decirles, ustedes aplicaron en octubre, que se me había olvidado, del 2008, la ley antiterrorista para congelar los activos del banco islandés, Kaupthing, uno de los bancos que resistía, y con la ley antiterrorista ya pues ya lo destruyó, porque el declarar una organización, pero no solo a esa organización, durante 48 horas los islandeses y este banco estuvimos todos en la lista de organizaciones antiterroristas, terroristas, como Al-Qaeda. Entonces, igual. Este grupo, por ejemplo, de defensa, hacía fotos y la gente con el ciudadano y se ponían camisetas, decía, yo no soy terrorista, no hay familias, etc. Y lograron que el Parlamento británico se excusara. Ahora el daño ya está hecho, porque un banco se lo cargaron, un banco que era viable se lo cargaron. Hay otro grupo que está intentando exigir responsabilidades ante la Comisión Europea, porque el Reino Unido aplicó la ley antiterrorista. ¿Qué respuesta se ha recibido de la Comisión Europea? El comportamiento ya ha finalizado. No podemos intervenir. Digamos, esto es una patata caliente, yo lo interpreto así, es mi interpretación, quitémoslo del medio. También hay que decir que se les pasó el plazo, porque tenían un plazo de igual 6 meses para protestar en el Reino Unido y se les pasó. Eso fue muy criticado en su día. Entonces ahora critican indirectamente, intentan que la Comisión Europea asuma una responsabilidad. Y claro, la Comisión Europea no la va a asumir. Bueno.
¿Qué es ejemplar? Pues este movimiento ciudadano, este movimiento de protesta cívica, pacífico, que involucra a toda la ciudadanía y, por ejemplo, que 2 veces se organizan recolectas de firmas para pedir al presidente, porque el Parlamento, en 2 ocasiones, el Parlamento islandés firma el tratado Icesave I y firma el tratado Icesave II, bajo torturas, ellos dicen, pero lo firman. Y entonces, las recogidas de firmas, lo que se le pide al presidente de la República, que tiene que ratificar esa ley, es no lo ratifique, sométalo a un referéndum. Y el presidente acepta, claro, es que tiene un 25% de los votos ciudadanos, un 25% del electorado que así se lo reclama. Y este presidente que fue criticado en su día, porque él era el cabecilla de los vikingos, de aquellos vikingos, no tiene un avión privado, y entonces le llevaban a la India para abrir mercados, y él volaba y les abría las puertas. Aquí tenemos el modelo islandés, que somos... Bueno, es verdad, él fue uno de los primeros que impulsó o que defendió. Él, de buena fe, y yo creo que es un animal político de gran inteligencia, o por lo menos sabe por dónde se mueve, ha sido prácticamente el único político, yo diría el único político que se ha excusado ante los ciudadanos, ha dicho: perdón, me equivoqué, esto no volverá a ocurrir. Y dijo, yo pienso que no está corrupto, ni hizo favores, ni nada. Dijo, yo de buena fe representé a esos empresarios como represento a todos los islandeses en el mundo. No volverá a ocurrir. Y ahora, desde luego, he comprendido mi misión, que estoy del lado de los ciudadanos. Y si tengo que elegir entre la democracia y mis ciudadanos y los mercados, elegiré a mis ciudadanos y a mi país. Y por eso, bueno, pues por eso esos 2 referéndums, pues los organizó. También se le critica que esto es un acto de demagogia. Bueno, pues todo es criticable. ¿Qué más cosas? Pues una reforma constitucional, una nueva constitución que se está preparando y que se someterá a votación en junio del 2012, justo con las nuevas elecciones a presidenciales. Otro punto negro, que ya para terminar, pues ¿qué es lo que no es exportable quizás? O puntos negros, ¿no? Os he dicho, pues todas estas cosas son ejemplares. ¿Qué es un ejemplar? Pues que la élite, digamos, sigue siendo igual, la élite política y la élite económica. Los abogados, por ejemplo, bueno, pues ganaban dinero antes y ganaban dinero ahora. Los bufetes de abogados ahora están haciéndose de oro, porque con todos los bancos extranjeros que están demandando todos los procesos de liquidación, etcétera, bueno, pues el Tribunal Supremo canceló, anuló una parte del proceso constituyente, esto fue el año pasado, por defectos formales que eran perfectamente subsanables. Digamos que en este proceso constituyente se presentaron 527 ciudadanos que querían ser elegidos, era un comité de 25 personas, ¿no?, que iban a redactar un nuevo proyecto constitucional. Solo hacía falta pues aportar, no tener antecedentes penales y aportar pues 20 o 30 firmas. Lo suficiente realmente para confirmar que no estás mal de la cabeza, ¿no? 20 o 30 firmas es tu familia y unos amigos, bueno, pues ya está. Bueno, pues se presentaron 525 personas o 527 y hubo que hacer unas papeletas enormes para elegir entre 527. Tal. Bueno, pues estas papeletas no eran perfectamente plegables. Eso no garantizaba el secreto, no hubo ninguna queja, no hubo fraude. Pero una persona, bueno, de la oposición llevó el asunto al Tribunal Supremo y dijo que eso no se ajustaba a la ley electoral. Y entonces el Tribunal Supremo anuló. Esto es inédito en la historia constitucional europea, que un Tribunal Supremo anule un proceso constitucional. O sea, es inédito. ¿Qué es lo que pasó? Que el Parlamento se reunió y dijo, bueno, pues estas 25 personas que han sido elegidas democráticamente por los ciudadanos, les va a dar el Parlamento el mandato. Y les dio el mandato de reformar la Constitución. Y ahora está que este proyecto constitucional, claro, hay una legitimidad de la ciudadanía, del pueblo, que ha redactado ese proyecto, pero es el Parlamento el que lo tiene que aprobar, disolverse y volverlo a aprobar, una doble aprobación.
Y ahí está la tensión del Parlamento que no quiere cambiar y parlamentarios que afirman incluso públicamente que ellos ni se van a leer ese proyecto. Públicamente lo dicen porque ni les va ni les viene, porque ellos son los garantes del sistema democrático. Porque ellos Islandia tiene un sistema de democracia parlamentaria, donde para ellos la legitimidad es indirecta y se le da al Parlamento, y una vez que se le da al Parlamento ya está, el pueblo desaparece de escena. Y está el otro modelo, que es el que tenemos en España, de legitimidad del pueblo, que dice, no, al fin y al cabo la legitimidad está en el pueblo, la legitimidad del pueblo es superior al del Parlamento. Y tenemos estos dos tiras y aflojas que pues no sabemos cómo acabarán. Ahora hay que decir que el Tribunal Supremo, bueno, pues está un poco zigzagueando, porque también hace 2 semanas, y ahí sí que yo tuve un papel decisivo, pues dio, digamos, un varapalo a los bancos, porque confirmó la ilegalidad de préstamos que estaban ligados a divisas extranjeras y que eran ilegales. Es una cosa que estaba explicando en la radio. ¿Qué es lo que ha pasado en Islandia? Que los bancos se han reconstituido, pero la gente está pagando el doble por los préstamos. Unos porque los tenían ligados a las divisas extranjeras, ¿vale? De la noche a la mañana se doblaron. Y durante 3 años, a pesar de que eran ilegales, los bancos han girado y girado y girado y girado. Ha habido suicidios, ha habido quiebras, ha habido inmigración del país, ha habido dramas. Ya por fin, 3 años después, el Tribunal Supremo dice esto es ilegal y hay que recalcularlo todo desde el principio. Y ahí yo tuve un papel fundamental porque he sido, en el segundo parte, las personas junto con mi marido que han conseguido esta sentencia, ¿no? Y entonces hace una semana o algo así me aparecía una entrevista pequeñito, se me citaba en El País. Entonces hemos ido, luego el periódico contactó, es que no me lo he traído, pero quiso hacer una foto de los héroes de la guerra contra los bancos o algo así, y aparecía mi marido y mi hija, porque yo dije, no, yo soy profesora de universidad, mejor me quedo, pero bueno, aparte. Entonces, bueno, pues digamos que para terminar, y ya luego quizás os cuente qué es comparable, qué no es comparable. Pues claro, Islandia no ha estado en el euro, no está en la Unión Económica Europea, no ha ayudado el Banco Central Europeo. Es una isla lejana donde viven 300.000 habitantes que ni fu ni fa, vamos. Esa es la sensación que se ha tenido. Claro, ni se le ha ayudado, ni tampoco esta heterodoxia o estos problemas afectan a la estabilidad financiera de Europa. Lo que afectan es a Islandia principalmente. ¿En qué medida pueden adoptarse estas soluciones en España o en Europa? Pues no lo sé, no lo sé. Y eso yo creo que es mejor que lo dejemos para el debate. Y ahora mismo lo que sí que os puedo decir ya es que la sociedad allí está dividida tanto como aquí. Y la cosa es un 25% que quiere cambiar, que quiere aprovechar la crisis para construir una sociedad mejor, aprender de los errores y decir que nunca vuelve a repetirse esto. Es una cuestión de justicia intrageneracional, justicia para las siguientes generaciones, porque ya se han perdido 2 generaciones que se han ido del país, Hay una gran emigración y por eso el paro está en el 7%, son las medias verdades. El paro está en el 7% porque se nos han marchado 10.000 personas, nacen 5.000 bebés al año. Hemos perdido ya 2 generaciones. Si nos hubieran marchado estaría en el 12%. Y luego un 25%, digamos, que no quiere que cambie nada porque el sistema ha sido lentamente diseñado y perfeccionado para servir a sus intereses. Entonces, incluso por inercia, yo este sistema me lo conozco, sé cómo funciona y no me lo toques. Y luego una opinión pública, yo creo, como en el resto de Europa, como en el resto de España, que está hasta el cuello, que intenta pagar las facturas y conservar la salud mental, que no es fácil, y que un poco se fía de los demás, de la opinión pública, de la televisión, de la radio, y que al final de al cabo está perdida y no sabe qué hacer. Entonces es esa opinión pública la que al final oscilará. Yo cuando hablo con mi padre, él siempre me dice, es que eres muy impaciente, ¿no? Cambios habrá, pero esto va a llevar. Y al final estoy dando la razón, porque es que esto va a ser una generación. Esto arreglarlo, la generación que ahora mismo crea este problema, que está en el poder, que tiene las riendas, no me parece que sea ni capaz, ni que tenga la legitimidad, ni el cerebro
Si es que hemos creado el problema por activa o por pasiva, lo hemos creado nosotros. ¿Vamos a ser capaces de solucionarlo? Pues no lo sé. Yo confío en la siguiente generación, pero en la siguiente generación no de edad. No de edad, porque veo aquí que el público, mira, también estoy muy decepcionada con mis estudiantes de Islandia. Es que no se mueven, es que no se mueven. Es que los estudiantes durante un año, hasta que no les tocaron sus ayudas y sus becas, no se levantaron de la silla. Y yo les decía, la crisis, me decían, ¿qué crisis? Yo me voy a tomar la cerveza igual. Y pues efectivamente. Ahora, tu abuelo está afectado, tu padre, tu madre, tu no sé qué, a ti te da igual. Yo veo que, en fin, por una parte confío en la gente joven, confío en que se espabilen, y por eso el otro día en la universidad, pues así les metí un poco de provocación, de oye, despertaros, dejar el Facebook, dejar todas estas tonterías y enteraros un poco en el mundo en el que vivís, porque es que os toca. Pero por otra parte, en este mundo de globalización, a mí ¿qué es lo que me dicen mis estudiantes o la gente joven? Se me acercan en el día de jornada de puertas abiertas de la universidad, que nos presentamos y venga usted a estudiar Derecho, etc. Como yo soy la única extranjera, me vienen y me dicen, si estudio Derecho en Islandia, ¿me puedo largar de aquí? Porque yo no voy a pagar vuestras deudas. A ver, ¿y qué yo les voy a decir? Pues es verdad. A ver, ¿por qué una persona que tiene 20 años, que no ha hecho nada, que no es responsable, como dice mi hija, que tiene 7? Yo no he hecho nada, mamá. Yo no he hecho nada. Y ella ya, el dinero en el banco no lo pone su cerdito porque no se fía, ¿no? Porque ya hay tanta manifestación, tanto tal, no sé. Ella tiene su cerdito, el banco no que me lo quitan. Bueno, el banco no que me lo quitan. Y te dicen así, yo sé idiomas, estoy bien preparado y tal, he trabajado en Canadá, en Australia, etc. El mundo es muy grande, ¿por qué me voy a quedar en Islandia a pagar tus deudas? Y así es, moralmente así es. Bueno, yo espero no haberos apagado un poco el tono crítico no era mi intención, sino simplemente explicaros que, atención, sí es ejemplo Islandia de hoy, de lo que estamos haciendo hoy, de foros cívicos, de reuniones ciudadanas a nivel nacional, de intercambio de experiencias, de no sentarse a casa y aprender. Pero, lamentablemente, algunas de las soluciones adoptadas han creado muchísimas consecuencias económicas y no lo sé hasta qué punto podrían ser adoptadas en España. Si yo os preguntara hoy, a ver, mañana a las 8 de la mañana nos levantamos y tal y como estamos, se pierden todo lo que no sea depósitos, ¿qué os parecería? Horrible, ¿no? Horrible. Bueno, pues yo quedo a vuestra disposición para preguntas. Sí, si les parece, como somos muchos y seguro que va a haber muchas preguntas, podemos hacer 3 o 4 preguntas, responde y luego abrimos otro turno. ¿De acuerdo? Por ahí el señor levantó primero la mano, por allí, aquí y aquí delante, y luego seguimos en otra ronda, venga. No sé si se quieren acercar para que se les oiga formular la pregunta, porque... Veniros más aquí, que hay sitio por aquí. Sí, aquí delante han quedado 4 o 5 sitios libres. ¿Cree que Islandia adoptará el dólar canadiense y cuál sería su opinión en ese contexto? Luego, decía que no se puede repatriar los fondos, o sea, que Islandia con iSafe quiso seguir para poder hacer pues, lo que quisiera con el dinero, está claro, ¿no? Pero tengo entendido que en Holanda hay las empresas Buzón, con lo cual también se podía haber hecho lo mismo, ¿no? Hola. Mira, primero darte la felicitación por la exposición tan clara que has hecho, y yo te quería comentar o preguntarte sobre 2 temas concretos. Uno es sobre el buen ejemplo que has hablado tú de la participación ciudadana, de cómo se organizó, y si nos puedes dar información de cómo las redes sociales, si es que influyeron, motivaron esa participación. Y lo segundo que te quería preguntar era en relación a si el Estado ha cambiado su legislación sobre transparencia democrática con la crisis esta tan grande, y si lo ha hecho, pues qué se podía aprovechar o qué podemos conocer de ese nuevo modelo de transparencia, si existiera, claro. Hola, buenos días. Mira, yo quería decirte solo ¿qué ves tú de inconveniente en que solamente se den garantías a los fondos de depósito? Si es que la mayoría de la población en Islandia y probablemente en todos los países del mundo no tengan otra cosa en los bancos más que simplemente sus ahorros en forma de depósito y sin ninguna otra operación. Eso por un lado, eso es una pregunta. Y la otra es si realmente ves tú tan negativa que frente a una situación mundial en la que parece que toda la economía, sobre todo la occidental, tiende a colapsarse, me
me da la impresión de que tú dices que la actitud autárquica o la tendencia autárquica de la economía irlandesa te parece mal. Incluso por parte de los gobernantes anteriores, que decías que por supuesto no querían ser una filial de los bancos ingleses, ¿no? Si eso te parecía un inconveniente. Yo pienso que bueno, perdón, no quiero dar... Sí, no, a ver, pero que sea un inconveniente, a ver si entiendo la pregunta. El que Islandia sea, digamos, tenga más soberanía. Tenga una soberanía sobre su economía. No, no me parece nada mal. Sobre su economía. No. Y no tenga que responder precisamente ante las instituciones europeas, porque a cambio de por ejemplo, las ayudas que le dieron del Banco Central, iba a tener que aceptar las políticas que impone la Comisión Europea, por ejemplo, a Grecia, Irlanda, que no sé. Sí, yo lo he entendido ¿Qué perfectamente. problema hay en que efectivamente hagan eso? Habló usted de que había habido 2 referéndums, ¿no? Me gustaría saber el contenido de cada referéndum. Brevemente, claro. Y sí. Y segunda cosa, poder político y poder judicial. Independiente, coaccionado el poder judicial por el político. Muchísimas gracias. Yo voy a intentar responder a las preguntas lo mejor que pueda. Os voy a decir, yo soy profesora de Derecho Europeo, esa es mi especialidad. Todos los demás temas los sigo a pie como ciudadana. Digamos, temas de economía, financiera, etcétera, etcétera. Intento lo mejor que puedo aprender, pero no soy especialista en estos temas, en estos de fondo, ya más de fondo, ¿no? Pero bueno, intentaré contestar. Dólar canadiense. Se ha estado discutiendo esta semana. Ha habido un grupo político, se llama el Grupo Progresista, tiene un 13-14%, son el antiguo partido de los agricultores islandeses, que es mi partido. A mí me gusta mucho este partido porque es el partido de los sobrevivientes de Islandia, ¿no? Digamos, es un partido que tampoco, bueno, se adapta a los tiempos y realmente lo que haga falta, pues ellos lo proponen. Esa es digamos, es su línea política. No es que les vote, pero quiero decir que me sorprende la capacidad de metamorfosis del partido. Me parece que, digamos, describe mucho el carácter islandés. Os aconsejo un libro que se llama Gente Independiente, que está escrito por el único premio Nobel de literatura, que es Laxness, y es un agricultor, un granjero, los extremos que llega para salvar a su oveja, para salvar a su ganado. Vamos, sacrifica a la familia, amigos, etcétera, su independencia y su ganado es lo primero. Y realmente refleja mucho, este partido político refleja esta actitud islandesa de sobrevivientes innatos, ¿no? Digamos, yo sobreviviré, resistiré, cueste lo que cueste. Bueno, pues, y este es el partido que ha puesto sobre la mesa la idea del dólar canadiense. La información que yo tengo es que, lo han puesto sobre la mesa y un día nos llegó la información de que Canadá y el Banco Central Canadá no se opondrían. ¿Y por qué no? Yo incluso le comenté a mi marido, bueno, pues puestos a elegir, ¿por qué no? Porque Canadá es el más europeo de los países anglosajones, digamos, en educación, seguridad social, visión un poquito de la vida, pues sí. Pero luego lo que sé es que una reunión que este partido organizó donde se invitó al embajador canadiense o al agregado comercial, etc., el agregado comercial o embajador no asistió, porque Canadá le frenó, ¿vale? Y ahí se me ha quedado a mí la historia. Entonces, que los islandeses están de vez en cuando pensando en adoptar otras divisas, aún sabiendo que perderían la política económica, la política monetaria y la independencia, sí, pero que hasta ahora realistas estas iniciativas no han sido. También quisieron adoptar el euro unilateralmente y la Comisión Europea hicieron un viaje a Bruselas y había una viñeta, un chiste donde dijeron os hemos contestado 27 veces que no en 23 idiomas oficiales de la Unión Europea. Vale, entonces no sé en qué quedará, las empresas buzón en Holanda, me imagino, este servicio que hay que crear una sociedad así un poco ficticia, que es un arreglo... Sí, pero no sé cómo funcionaría eso si estaba ofreciendo uno un producto financiero.
comparar como el banco ING, ¿no? Ponga usted sus depósitos en este banco. ¿Y detrás quién hay? Una empresa buzón. No lo sé, ya no puedo contestar más porque no tengo más información para contestar sobre ese tema. ¿Participación ciudadana y redes sociales? ¿Quién me preguntaba? Sí, por supuesto. Es que en Islandia yo a veces pienso, no sé cómo dan estas cifras, pero creo que el 95% de la población está conectada a internet, en redes, etc. A mí me sorprenden porque es verdad que quizás sea una media. Si uno coge, y ya sabemos que las medias, si hay 2 pollos que se comen, tú te comes 2, yo no como ninguno y la media dice que 1 cada uno. Bueno, pues puede ser. ¿Por qué? Porque en Reykjavik, igual que las familias han tenido 2 coches, ahora menos, ahora quizás uno lo tenga en el garaje, puede ser que haya familias que tengan 3 ordenadores en casa, 4 móviles, etc. Mis estudiantes, libros no compran, ahora todos ordenadores, no sé qué, todo lo tienen. Luego cuando comen, puede ser que en Reykjavik la tarifa o la media de interconexión sea tan alta que compense y llegue al 95%, pero yo lo pondría un poquito de duda, más que nada porque es que no todo, hay fibra óptica en el centro de Reykjavik, hay wifi y tal, pero en las zonas costeras del norte, etcétera, es que hay veces no hay ni conexión telefónica, entonces me extrañaría que en pueblos donde no hay ni un periódico, ni un bar, ni un centro, estén allí conectados todos, el 95% de internet. Yo creo que se refiere más al centro. Y las redes sociales, por supuesto. Y ahí está todo el mundo en Facebook, bueno, yo no estoy porque no tengo tiempo y intento resistir, a ver si dura, y en Twitter y en esto y lo demás allá. Pero es que ha formado parte, ahora esto forma parte de su mundo. A mí mi marido, que sí que está, me dice, claro, es que yo estoy porque ya hay mis alumnos me dicen, hay fiestas de cumpleaños que ya te invitan solo por Facebook. Y me dice mi marido, no, hay eventos, hay charlas, hay cosas que ya está anunciado solo por Facebook y tú no te enteras. Bueno, pues es verdad. ¿Han tenido influencia? Sí. Sí, pero tampoco, digamos, es que las manifestaciones que hubo en octubre, noviembre, diciembre, boca a boca, eran poquísima gente, eran 200, 300 personas. Que estaban conectados, que no estaban conectados, yo creo que no influyó, es que están conectados de todas maneras. Y luego, la transparencia, pues sí, no, se ha adoptado una ley que lo lleva, la propuso esta parlamentaria del movimiento, Birgitta Jonsdóttir, que estuvo trabajando con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y entonces hicieron como una especie de... Se aprobó esta ley por unanimidad del Parlamento, es una de las pocas que se ha aprobado por unanimidad, y es que quieren hacer de Islandia el paraíso de la información. ¿Por qué? Porque, bueno, debido a la crisis, para ofrecer, digamos, han cogido lo mejor de la ley sueca de protección de datos, lo mejor de la ley tal, yo esto no lo he seguido muy de cerca, pero bueno, me sé un poquito del resumen. Y entonces, aprovechando que se necesita una temperatura fría para conservar los ordenadores y que Islandia tiene energía limpia a muy bajo coste, lo que quieren convertirse un poquito es albergar a todos los centros de información, que Google se traslade allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces está esta ley de transparencia internacional y yo sé que esta diputada la invitan a todo el mundo entero para participar en conferencias. También que sé que Estados Unidos ha pedido y ha confiscado sus Twitter, sus mensajes Twitter. Ahora bien, yo la ley de información, realmente cuando yo la he intentado utilizar como ciudadana para pedir información medioambiental, por ejemplo, pues el convenio Aarhus de acceso a la información de medio ambiente no está ratificado todavía. Y a mí normalmente me dicen, pues hace unos años que pusimos una denuncia, porque el precio se regalaba la energía a las empresas de aluminio. Entonces pusimos una denuncia ante las autoridades europeas para decir, bueno, es que los consumidores y los ciudadanos estamos sufragando esto, tenemos derecho a saber el precio al que se le vende la electricidad. Porque era secreto. Se filtró en Brasil, en una página web, lo pudimos conseguir, que era el más barato de todo el mundo, vamos, más barato que India, o sea, Islandia realmente
está regalando la energía a las empresas de aluminio. Respuesta que obtuvimos de la ley islandesa y de la ley europea es: la ley de información no lo cubre, es secreto. La ley de información me obliga, por ejemplo, como profesora, a enseñarles a mis estudiantes todos y cada uno de los exámenes que he ofrecido y a ponerlos ahí en una base de datos. El resultado, mis estudiantes no leen y se dedican a hacer las preguntas antiguas, ¿no? Ellos memorizan. Con el resultado que el año pasado estuve muy enfadada con ellos y no di más de un 7,5 porque es que no se leyó nadie el libro. Y cuando yo intento utilizar la ley de información, tanto islandesa como europea, para recabar información, yo no sé qué pasa, pero en materia medioambiental, de consumidores, de secreto bancario, etcétera, a mí nunca me cubre, siempre todo esto. Entonces, tengo mis dudas. Yo creo que es mejorable. Soberanía islandesa, garantía solo de depósitos. A ver, yo no he querido dar ese mensaje, no sé quién me preguntaba, sí, usted. Quizás ha sonado así porque tenía como un poco la idea de desmontar el mito. Para nada me parece mal. Solo quiero decir que son opciones que se pueden barajar, que quizás en el caso de Islandia ahora se vende un poquito por los islandeses de qué listos somos, qué fantástico, ¿no? Fue la decisión acertada en el momento acertado. Fue una cuestión de suerte. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos economistas de la London School of Economics, etcétera, ¿no? Que han venido a Islandia, que han participado. No hubo otra alternativa. O sea, Islandia no tuvo otra opción que hacer eso. Tiene sus costes y sus desventajas. Yo diría, por supuesto, que en un primer momento parece políticamente aceptable y lo correcto, y así me parece. Se justifican los depósitos de los ciudadanos, se evita el colapso, la quiebra, el caos, etc. Pero claro, el mundo financiero es más complejo. Entonces, ya enseguida empiezan a salir, bueno, ¿y qué pasa con los depósitos de empresa? ¿Y qué pasa si la seguridad social tiene allí los fondos? ¿Y qué pasa si las comunidades locales lo tienen ahí? ¿Y qué pasa si los fondos de pensiones, que son los que privados o públicos, porque en Islandia son así, tienen sus fondos? Entonces, yo no haría... Lo único que quise decir es atención, porque quizás en el caso islandés funcionó porque la mayoría de la deuda era extranjera y en manos de inversores extranjeros. Pero si en España, eso era lo que quería decir, si en España resulta que va la CAM o cualquier otro banco, el BBVA, el Santander, que no quiero citar un ejemplo, que se declara la quiebra y resulta que lo que se pierde son las pensiones de la seguridad social, es que no lo sé, no sé cómo funciona en España. La seguridad social no se perdería los planes de pensiones privados. Bueno. Pero ya que haya hecho planes de pensiones privados, lo que sí. se de una manera, por supuesto, es la seguridad social y el sistema de pensiones. Claro. Eso de ninguna manera. Claro, entonces es un poquito lo que yo quiero decir, atención, no me parece mal, pero habría que prestar... atención a ese hecho. Y luego, la soberanía islandesa, ¿no? Pues yo ahora está negociando Islandia el proceso de adhesión a la Unión Europea. Hay un 60 o un 65% de islandeses en contra. Os podéis imaginar, os pueden imaginar, que siempre les llamo de vosotros, porque como soy castellana de origen, pues no estoy acostumbrada a ustedes, me perdonan. Pero... yo tengo personalmente mis días de sí y de no. Soberanía islandesa, pues ha venido bien. Hoy, el día que hace sol, hace buen tiempo, escucho las noticias y no son apacibles, pues pienso, realmente la soberanía islandesa ha ayudado. Ha ayudado y ayudará. ¿Por qué? Porque yo estoy allí, pienso, tenemos agua, tenemos patatas, tenemos bacalao, tenemos peces, tenemos energía, tenemos los recursos del siglo XXI, tenemos un país que es el cuarto, la geografía que es un cuarto de España y 300.000 habitantes, o sea, es que sobra espacio por todas partes, una población educada y los recursos humanos para construir un futuro mucho mejor de lo que está haciendo la Unión Europea en estos momentos. Yo creo en la integración europea, no creo en la ideología que en estos momentos está siguiendo el proceso de integración, porque es una ideología que personalmente, yo lo digo, creo que va en contra de todo lo que yo estudié hace 20 años en París. La Unión Europea, yo siempre he creído que se basaba
en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en la solidaridad entre ciudadanos, entre estados, entre pueblos. En fin, yo eso lo pongo en duda en estos momentos, pero no es que me haya vuelto euroescéptica de la noche a la mañana. Yo creo en una integración europea, pero no en esta ideología que ahora está siguiendo. Entonces, decía, hay días que me siento positiva, que digo, no, Islandia no debería entrar en la Unión Europea, la soberanía islandesa ha jugado a su favor y a pesar de todo construiremos un futuro mejor. Vale. Y luego vienen otros días en los que hace un tiempo de demonios, es que claro, el tiempo influye también, ¿no? O viene el invierno, escucho la radio y empiezo a escuchar las mismas noticias que crean desazón aquí. O sea, corrupción, intereses, personas que juegan en las dos bandas, instituciones que fallan. Por ejemplo, en esta lucha de las hipotecas resulta pues que al fin y al cabo estábamos enfrentándonos al Banco Central de Islandia, porque el tenedor de parte de los créditos era el Banco Central islandés. Entonces, cuando tú exiges justicia para los consumidores y las empresas, dices, bueno, pero vamos a ver, estos préstamos eran ilegales. ¿Cómo es posible que el consumidor pague el doble? O sea, se confirma la ilegalidad del préstamo y de regalo pagas el doble. O sea, es que no tiene pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Estaban indexados a la inflación, ¿no? Esos son los otros, esos son los islandeses. Pero ahora me puedo... Entonces dices, no puede ser. Y no hay una autoridad en Islandia, y esto yo lo he denunciado, era la autoridad de la EFTA. No hay una autoridad en Islandia que represente institucionalmente a los consumidores. No la hay. No la hay. Para mí me parece un escándalo. Entonces, esos días pienso, no hay, aquí no avanzaremos. Este es un país... Con perdón, esto es lo que dice mi marido, lo pongo en su boca porque creo que queda mejor, ¿no? Este es un país de agricultores, de marinos, nos falta la educación, hemos pasado del año 1950 de la pobreza absoluta al siglo XXI y falta esta educación. No hay gente, hay muy poca gente, falta esta educación, faltan estos recursos humanos. Y entonces pienso, pues mejor la Unión Europea al menos proporciona ese nivel de formación jurídico, político, etcétera, ese expertise, no sé cómo se llama, esa experiencia que no tenemos en el país. No lo sé. Y entonces a veces pienso, por lo menos, todo el derecho de consumo, todo el derecho medioambiental, todo el derecho, por ejemplo, de no discriminación por motivos diferentes al sexo, todo eso lo ha traído el espacio económico europeo. Islandia no lo habría aprobado, no lo aprobó. Toda esa legislación viene gracias al espacio económico europeo. Entonces, pues tengo mis días un poco así, ¿no? De sí, no, según sea positiva. No digo que la soberanía islandesa, no es mi intención que me haya venido mal, ya se verá. Es una historia, creo, que se está escribiendo en estos momentos y ya se verá, pero no lo sé. Igual funciona, igual no lo sé. En esta situación parece que es lo mejor que les puede pasar. De hecho, es lo único que le da una diferencia con lo que ocurre en los países de su Europa. Sí, es que... Yo creo que intentan evitar el diálogo para... Sí, pero bueno, podemos seguir. Yo creo que también lo que está pasando es que Islandia es un país muy chiquitín, muy pequeñito. Y entonces, nosotros fuimos, y eso lo tuvimos, lo sabe todo el mundo, fuimos los primeros en caer, porque ¿cuánto tiempo tardas en hacer las cuentas? Las cuentas que han tardado 3 años en hacer aquí. A ver, ¿cómo está el país? ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué actividad económica? ¿Cuál es la deuda? ¿Cómo lo van a pagar? Ahí se tarda 1 semana, que es lo que tardó el sistema en colapsarse. En España, en Europa, etcétera, se tarda mucho más en hacer las cuentas, los datos no están tan disponibles, entonces tardas 1 año, 2 años. Por eso el proceso es más lento, es un elefante que se cae. Entonces nosotros siempre supimos, Islandia se derrumbó en 1 mes, pero saldrá el primero. ¿Por qué? Porque es que es una economía de una ciudad pequeña, es más fácil obtener resultados. Entonces yo creo que eso sí que es el factor fundamental. La soberanía de momento, bueno, pues ha tenido factores a favor y en contra. Es que tampoco tuvimos el respaldo del Banco Central Europeo
Entonces, al no tener el euro, al no tener el Banco Central Europeo, al no tener la Unión Europea, etcétera, bueno, pero también ha sufrido la gente de lo suyo. También el señor que ha perdido sus ahorros, o sea, porque lo puso precisamente en una cosa que no era depósito, pues pregúntele a ver si le parece bien, pues no. Y luego los préstamos islandeses, ¿no? Es que claro, ¿por qué se doblaron los préstamos? Porque al devaluarse la corona, todo se duplicó. Y yo les voy a dar el ejemplo de que mi billete de avión antes costaba, para venir aquí, pues 40.000 coronas, el equivalente a las 40.000 pesetas de antes, 45.000, y ahora me cuesta 100.000, el doble. El doble. ¿Por qué? Pues porque las tasas de aeropuerto, el diésel o la gasolina o el petróleo, etcétera, pues todo eso, nada. Entonces, hay una inflación brutal, pues del 40, quizás 50%, estoy así consolidando muchos años, ¿no? Pero muchos productos se han doblado. Y los préstamos legales, pero eso es otra batalla, ¿no?, que se va a desarrollar ahora en Islandia. Los préstamos legales en Islandia está indexado el capital a la inflación. Para mí es usurario, esto es usurario. Es un producto financiero derivado donde uno, para dar el ejemplo, son 100.000, si uno toma prestado lo que puede costar una casa familiar, 29, 30 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Una casa, una pareja joven, 2 hijos y tal, que ya dice, venga, damos el paso. Pues si uno contrata eso, acaba pagando de 30 a 300. ¿Por qué? Porque al año, anualmente, se va diciendo, ha habido una inflación del 15%, pues muy bien. Este capital crece el 15% y además el interés. Y el interés del interés, del interés del interés, ya lo sabemos todos cómo acaba la historia, es la magia del interés compuesto, ¿no? Que no sé quién que los bancos lo conocen muy bien. Pues así resulta que los préstamos, tanto para los que los tenían, que era una minoría en divisas extranjeras, como los que tenían en islandeses, la gente está pagando prácticamente el doble que hace 10 años. Entonces está refundando los bancos, efectivamente, esa es la otra cara. Los bancos están refundando sobre el hecho de que cualquiera que tenga un préstamo en Islandia está pagando prácticamente el doble. Y os puedo decir una cosa, pensaréis que soy exagerada, pero es que 2 semanas después de haber ganado en el Supremo una segunda sentencia, donde el Tribunal Supremo dice esto es ilegal y no se puede recalcular así, los bancos a final de mes, nosotros incluido, que parece una provocación, han girado las letras como si no pasara nada. El Parlamento nos ha contactado para confirmar. ¿Es cierto? Es cierto que ustedes, porque mi marido lo puso en su blog. Dijo, me preguntó, ¿puedo poner esto? Digo, sí, es un hecho. Tú no lo califiques y ya está. El banco nos ha girado la letra, como si aquí no pasara nada. Entonces, comprenderéis un poquito que cuando me pusisteis la charla, el ejemplo islandés, yo dije, pues sí, vamos a hablar del ejemplo islandés, pero vamos a hablar a fondo. Porque no creo que sea correcto, muchas de las cosas que estén pasando allí, no creo que a vosotros o a ustedes les gustaría tenerlas aquí. Yo creo que no, pero esto de participación ciudadana, de aprender, de ser activo, de intentar construir cada uno una sociedad mejor, eso por supuesto que sí, yo creo que sí. Abrimos, si les parece, otra ronda de preguntas. Unknown